Rusia no perdonará a Estados Unidos el rechazo de visas a periodistas. Estados Unidos le denegó los visados a los periodistas que integrarían la comitiva para ir a la ONU del miembro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, que calificó la acción estúpida y cobarde. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este domingo que Moscú no perdonará a Estados Unidos su rechazo a conceder visas a los periodistas que debían acompañarle a la sede de las Naciones Unidas. No olvidaremos, no perdonaremos, aseguró Lavrov, quien presidirá el lunes y martes reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, la sede del organismo. El ministro ruso calificó la decisión de Washington de estúpida y cobarde. Rusia asume este mes la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, que le toca cada mes a un país, que sea miembro permanente o no, en función del orden alfabético. La presidencia rusa desató una avalancha de críticas en plena ofensiva en Ucrania, un país que pretende ser el más inteligente, el más fuerte, el más libre. Se acobardó e incluso hizo una estupidez, lamentó Lavrov. Estados Unidos continuó demostrando lo que valen sus declaraciones sobre la libertad de expresión al negar conceder visas a los periodistas rusos. Unas horas antes, el viceministro Sergei Ryabkov había indicado que pese a los repetidos contactos de los últimos días de Moscú, Washington no había concedido visas a los periodistas que debían acompañar a Lavrov a Estados Unidos. Ryabkov criticó un método escandaloso y absolutamente inaceptable por parte de Estados Unidos y lo acusó de fingir estar trabajando para encontrar una solución. Encontraremos formas de responder a esto para que los estadounidenses recuerden durante mucho tiempo que esto no se hace, y lo recordarán, advirtió. Una fuente diplomática citada por la agencia de prensa rusa RIA Novosti afirmó que en represalia no cabe duda de que los periodistas estadounidenses en Rusia experimentarán todas las molestias e inconveniencias y una actitud similar por parte de las autoridades rusas. El Departamento de Estado de Estados Unidos, al ser preguntado por la AFP, afirmó que suele otorgar visados a los delegados de Rusia para los actos de la ONU, pero justificó los plazos para procesar las solicitudes refiriéndose a las restricciones impuestas al personal de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, cuyo número se vio muy reducido desde que empezó la ofensiva militar en Ucrania. Tratamos cientos de visados cada año relativos a los delegados de Rusia para acontecimientos de la ONU, para asegurarse de que el tratamiento se hace en el plazo deseado. Recordamos regularmente a la misión de Rusia en la ONU, como hacemos con todas las otras misiones de la ONU, que Estados Unidos necesita recibir las solicitudes lo antes posible, declaró el portavoz del Departamento de Estado en un comunicado. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Rusia usa terceros países para evadir sanciones, según Estados Unidos y el Reino Unido. Representantes de Estados Unidos y Reino Unido denunciaron hoy en Astana que Rusia utiliza a terceros países para evadir las sanciones de Occidente impuestas a los componentes utilizados en la fabricación de equipamiento militar, y alertaron al respecto a Kazajistán, aliado de Moscú en Asia Central. El Kremlin encargó a sus servicios de inteligencia hallar las vías para hacer esto, declaró en una conferencia celebrada en la capital de Kazajistán la secretaria asistente de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Elizabeth Rosenberg, junto a David Reed, representante de la Secretaría de Exteriores del Reino Unido, y Matthew Axelrod, subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Rosenberg llegó a Astana para impartir conferencias sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a Rusia por su campaña militar en Ucrania. Según la representante estadounidense, Rusia busca compañías internacionales para trabajar. Operan a menudo a través de mediadores o con empresas fantasmas para ocultar sus acciones. Rosenberg añadió que estas compañías pueden ser detectadas por sus conductas sospechosas, como su reciente creación para
suministrar mercancías de importancia crítica a Rusia, carecer de una dirección postal o utilizar medios extraños para el pago, tales como compras en efectivo o redirección de los pagos por otros países. La representante estadounidense explicó que su gira por Asia Central está dirigida a evitar la evasión de sanciones y ventas de mercancías y servicios que sirvan a la maquinaria bélica del presidente ruso Vladimir Putin. Nuestro objetivo radica en no permitir que Rusia modifique los perfiles de mercancías para la guerra, señaló. Por ello, alertó que las empresas de Kazajistán tendrán que elegir entre conservar sus relaciones con los mercados mundiales más importantes o convertirse en participantes activos de las acciones bélicas de Rusia, facilitando o cerrando los ojos al suministro de mercancías que terminan en el campo de batalla. Por su parte, Reid constató que en base a informaciones comerciales de fuentes abiertas, se observan determinados picos en la exportación de mercancías sancionadas por Reino Unido a Kazajistán y los correspondientes picos de estas mercancías en Rusia. Sabemos que algunas de estas mercancías llegan a las zonas de acciones bélicas en Ucrania. Consideramos que ni Reino Unido ni Kazajistán desean esto, dijo. Axelrod añadió que el control de las exportaciones y las sanciones afectaron las cadenas de suministros técnico-militares y de compra de armas, a lo que Rusia respondió con búsquedas de rutas alternativas. En ese sentido, alertó que si las compañías occidentales que producen este tipo de mercancías no pueden verificar que los socios extranjeros cumplan las sanciones, pueden cancelar esos negocios. Estados Unidos anunció que se llegó a un acuerdo de alto al fuego de 3 días en Sudán. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo que su país ayudará en el establecimiento de un comité para supervisar la negociación de un cese permanente de hostilidades. Los generales en guerra en Sudán acordaron un alto al fuego de 3 días para detener la escalada de la violencia en la nación del este de África, anunció la noche de este lunes 25 de abril el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Blinken aseguró que las intensas negociaciones llevaron al acuerdo entre las Fuerzas Armadas de Sudán, las FAS, dirigidas por el general Abdel Fattah Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, del general paramilitar Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti. Durante este periodo, Estados Unidos insta a las FAS y las FARC a que respeten de inmediato y por completo el alto el fuego, indicó Blinken en un comunicado. Para apoyar un final duradero de los combates, Estados Unidos se coordinará con los socios regionales e internacionales y las partes civiles sudanesas interesadas para ayudar en el establecimiento de un comité para supervisar la negociación, conclusión e implementación de un cese permanente de hostilidades y arreglos humanitarios en Sudán, agregó. Durante el fin de semana, Washington cerró su embajada en Jartum y evacuó a su personal del país debido a la escalada de la violencia. Estados Unidos actualmente está explorando opciones para reanudar su actividad diplomática en el país, posiblemente con una sede en la ciudad de Puerto Sudán, una ciudad a orillas del Mar Rojo, indicó más temprano el Departamento de Estado. Al menos 413 personas han muerto y otras 3.551 han resultado heridas desde el 15 de abril, cuando estalló un conflicto entre las FAS y las FARC, las cuales habían sido declaradas grupos rebeldes en la capital, Jartum, y otras ciudades. El desacuerdo tendría raíz en la reforma de la seguridad militar que prevé la plena participación de las FARC en el ejército, uno de los temas principales en el proceso de negociación llevado a cabo por los partidos internacionales y regionales para la transición a un gobierno civil y democrático en Sudán. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.